Continuamos con Lu 4.0. Bueno, pues una de las grandes discusiones que hay alrededor del mundo de la inteligencia artificial tiene que ver con la ética. Aquí hay un montón de preguntas, porque de alguna manera no se ha regulado tanto, porque el tema es absolutamente nuevo, porque surgen dudas frente a, por ejemplo, de quién es la propiedad de lo que se crea a través de la inteligencia artificial, de qué puedo yo hacer para bien o para mal usando las herramientas. Por ejemplo, hacerse pasar por otra persona, falseando la identidad o falseando un documento, o por ejemplo, creando piezas que pudieran tener un lenguaje violento para golpear a marcas o golpear a personas, y como eso, tanto como la creatividad lo permita. Nuevamente, ante algo tan nuevo, todo lo que se puede hacer, tanto para bien como para mal. Y justamente Carolina Puentes, quien es la CEO de Mr. Fox, la primera agencia ecuatoriana en integrar inteligencia artificial a campañas estratégicas de comunicación y de reputación, pues está por lanzar su libro con la editorial Planeta, con la división de proyectos especiales, y que tiene que ver sobre esta discusión interesante sobre la ética en la inteligencia artificial. Carolina, qué gusto que nos acompañe en Blue 4.0 en los micrófonos de Blue Radio en Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto acompañarles. Voy justo llegando a Medellín. Colombia es un país que me ha abierto las puertas muchísimo, así que encantada de estar por acá. Me encanta tenerla aquí en Colombia. Bienvenida, espero además que tenga un buen recorrido por esta ciudad maravillosa que es nuestra capital antioqueña. Y bueno, Carolina, hablemos un poco de esta discusión que está tan presente, que tiene más preguntas que respuestas, como es la ética de la inteligencia artificial, muy a propósito de su libro, que es donde además quiero conectar. Hoy, ¿en qué está esta discusión? Mira, yo fui corporativa 10 años, en estos 10 años estuve en varias multinacionales. ¿Y cuál fue la base? Esta línea de inteligencia artificial, y ya teníamos inteligencia artificial. El tema es que eran unos ítems o elementos no costosos, no era tan fácil de conectar con el día a día y no era tan fácil de tenerlo para medianos, pequeños emprendimientos. Creo que la pandemia democratizó toda la línea artificial y lo que hizo fue nos dio las posibilidades de hacer uso de estas bases digitales para poder extraer el máximo beneficio de forma ética. Ahora, como todo en la vida, tenemos campañas éticas y campañas con poca ética o sin ética que van en contra de empresas o personas, como tú lo mencionabas. La base no es lograr puro no haga daño o no se use de la forma errónea. La base es curar a las personas para que el tiempo que nos deja libre la inteligencia artificial, donde nosotros tenemos toda la estructura mental para tomar decisiones, para hacer grandes estrategias, para lograr hacer grandes conexiones, nos funcione a favor, y la inteligencia se ha dado solo el tool que haga este match para acortar el tiempo del éxito de una empresa, de una campaña o la reputación de una persona. Claro, esto se trata un poco de lograr aprovechar este nuevo mundo, el que corresponde a la inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas de tomar decisiones por la gente, de hacerle la vida más fácil para eso, para tratar de sacar provecho y lograr de alguna manera que la inteligencia le asista, pero teniendo en cuenta cuáles son los marcos de acción y no que se haga de una manera deliberada sin de alguna manera cuidar esos aspectos que están relacionados con la ética. Como esto es tan nuevo, ¿cuáles pueden ser esas reglas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo no alguien puede caer de alguna manera en errores? Porque pues la justificación es, yo no sabía que podía utilizar esto, no sabía que no podía copiar aquí, no sabía que tenía que aclarar la fuente. ¿Cómo pueden las marcas de alguna manera tener un marco de acción para que su gente pues no se equivoque a la hora de aprovechar la inteligencia artificial? Te cuento la última experiencia que tuve. Estuve invitada a Dubái al Future Summit, que es el evento de inteligencia artificial más grande del mundo. Y toda la base conceptual que tú mencionas viene en la mente. ¿Cuáles fueron las ponencias de los grandes líderes al hablar de inteligencia artificial? Netamente cambiar el mundo, mejorar la salud, mejorar la calidad de vida, curar el cáncer, sanar enfermedades. Y sí, la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a miles de personas, pero no lo ven como una pérdida. Lo ven como una base para que esas personas se hagan expertos en sus diferentes áreas de negocio y desde esas áreas de negocio se vuelvan mentes gerenciales que tomen decisiones y aporten a lo que sí es importante. Y el tiempo que tienen libre
por esta inteligencia artificial, por estos tools que nos permiten facilitar el trabajo, vuelvan a las bases, vuelvan a casa, vuelvan a compartir con sus familias, vuelvan a conectarse con la naturaleza. Entonces, esta línea compleja de todo el tool de inteligencia artificial lo que nos hace es, nos permite empatar, hacer campañas exitosas a corto plazo, de forma real, sin que haya un riesgo en el cual nosotros podamos perder este norte o perder dinero, recursos, pauta digital y tener los mismos resultados de grandes con más conexión humana. Usted ha dicho algo que me parece que es muy importante para la reputación de las marcas, conexión humana. Yo creo que de alguna manera no se puede perder que cuando se crea un mensaje, una historia, cuando se crea una campaña, no se puede perder que al final lo que tiene que haber detrás es personas, ¿no? Y no por el uso Correcto. de inteligencia artificial se deshumanice un poco ese mensaje y se desconecte y no se logre esa cercanía con la audiencia. Hoy con los datos es posible pues entender un poco más cómo piensa el consumidor. ¿Qué recomendaciones, qué consejos le daría a una marca que por estos días quiere lograr eso? Conectar con la audiencia, ser más humana, pero al tiempo ser más eficiente, ser más efectiva, no desperdiciar recursos. Yo te puedo decir que la base del éxito de la agencia, nosotros estamos hoy en Ecuador, Colombia, Estados Unidos, estamos ya en Honduras, Nicaragua, Lima y estamos con la línea de relaciones públicas en Dubái. ¿Cuál ha sido el core de negocio? No el mejor tool de inteligencia artificial. Somos buenos, despuntamos a tiempo, nos subimos a la ola cuando teníamos que... La base, toda nuestra estructura de inteligencia artificial tiene bases psicológicas. Yo estoy en segundo año de psicología, no porque vaya a hacer práctica ni atender pacientes, para entender a mi gente, a mi equipo, campañas. Nuestras bases del tool, del algoritmo que manejamos, usan a Goldberg, usan a Carl Rogers, usan a las bases científicas que lograron hacer conexión humana y hablamos al público de la forma más estructurada y real. Muy posiblemente si tú ves la data de la red de 42 años con 2 hijos que vive a las afueras y me quieres vender unas vitaminas y me vas a decir, tómate esto para que estés tus hijos y me perdiste porque no conoces mi ADN, no sabes cómo me muevo, no sabes qué me gusta y no tienes mi lenguaje. Hoy las marcas pueden hablarte en tu lenguaje a tiempo corto y todo es testeable. El mayor consejo en absolutamente todo, no descubran el agua tibia, usen las relaciones alrededor que tienen para proyectar. Esta época colectiva de comunidad nos ha permitido proyectar de forma estructural. Parte de nuestro éxito es de esta la línea que manejamos y el nombre del libro es Relación Mata Transacción. Pese a que nuestra base es de inteligencia artificial, no hay relación que gane un negocio. Uno no se con el mejor psicólogo del mundo, por más mérito y currículum, si uno se sienta al frente y no tiene empatía. De acuerdo. Yo necesito tener una conexión humana y después te compro la cartera de clientes y te compro tu currículum, antes no. Claro, y justamente allá quería llegar. La hiperpersonalización pareciera la gran característica de esta era, como que todo muy a la medida, muy conectado, cómo le gusta a cada uno, entendiendo que cada persona es muy distinta. Esa se podría decir que es la tendencia que se viene para el 2026. Bueno, yo diría tendencia, eso como que ya está muy presente, pero es hacia donde debería apuntar como reto principal cada marca para cuidar su reputación, lograr hacer las cosas cada vez más a la medida de sus consumidores. Sí, pero hay que hacer a la medida de forma simultánea con tools de inteligencia que vayan con el performance de esa marca. Te pongo el ejemplo súper claro. Tú al día recibes 10,000 impactos digitales diarios, es decir, por todas las líneas digitales tienes 10,000 anuncios. Tu cerebro retiene 18. De esos 18, 8 pertenecen a tu gente cercana, a tu hijo, a la esposa, al restaurante que realmente te afecina, al mejor amigo. Los 10 que te quedan son una puja de pautas para permanecer. Si esa pauta, si ese arte no conecta contigo, no hay absolutamente nada que hacer. Y hay un tema súper importante. Tú no decides cuánto pautar. ¿Quién decide? Decide tu competencia de acuerdo a la puja global de negocios. Si estoy en el aeropuerto no puedo hacer nada con el backing, pero de acuerdo a la puja general de negocio, que lo que hace es te hace un match de cuánto tienes que pautar mes a mes, año a año, para que tú puedas trascender, para que realmente te funcione. Finalmente, ¿cuál es la esencia, y yo creo que aquí la hemos conversado, del libro? El libro que va a lanzar muy próximamente, que sale con Editorial Planeta. ¿En qué consiste un poco el libro? ¿Qué vamos a encontrar allí? Me imagino que vamos a tener parte de esta conversación.
Por supuesto, pero como te decía, la base de las relaciones. Yo fui empresa de eventos, fui corporativo 10 años para multinacionales en Ecuador y Colombia. He sido relaciones públicas, producción audiovisual, alianzas internacionales, y te puedo decir que toda la estructura de mi vida, de mis negocios, siempre ha sido las relaciones humanas. Tenemos mucho miedo de hacer las conexiones reales y tenemos mucho miedo de exponernos. La inteligencia y los tools digitales lo que hacen es nos proyectan a una exposición centrada para que lleguemos a la persona adecuada. Muy posiblemente tener una entrevista con Colombia estando en Ecuador o abrir Honduras 2 años pospandémicos hubiera sido muy difícil. Hoy es sumamente fácil, es poner las credenciales al aire, y estas credenciales en mi caso fueron de forma orgánica, empírica. Yo entré al aire, empecé a hablar de lo que hago, entramos en una pandemia con un tool no probado. Quienes me abrieron las puertas fueron evidentemente mis ex jefes, los clientes, pero en plena pandemia, cuando Ecuador cerraba, nosotros abrimos Colombia y Estados Unidos. Wow. Estados Unidos despuntó a varios países y la única forma fue cómo conectar estos pilares relacionales con inteligencia artificial. Esto fue empírico, hoy lo tenemos mapeado, hoy lo vendemos a empresas, hoy lo vendemos a marcas y hoy lo hacemos de forma garantizada con un timing exacto de a qué vas a llegar, porque la gente está cansada de promesas vacías. El libro reporta exactamente cómo usamos esto, que se aprendió de forma natural, cómo lo plasmamos, hicimos 3 planes pilotos y después lo seguimos trascendiendo a marcas y empresas y personas que hoy son parte del core de la agencia, son parte de los assets que nos dan sus testimonios y que funcionan ya alrededor del mundo. Pues Carolina, le quiero agradecer por esta conversación tan interesante a propósito de su libro sobre cómo las marcas pueden cuidar, proteger su reputación, un activo invaluable en esta era de inteligencia artificial donde la ética está tan presente. Carolina Puente, la CEO de Mr. Fox desde Medellín. Me encanta tenerla en Medellín. Bienvenida siempre, Carolina. Gracias, Mil.